Hola, aquí estamos nuevamente en este podcast y ya es el antepenúltimo para terminar la saga. En este podcast voy a hablar acerca de las sombras de Canaán, los dioses olvidados de Asera, Baal y Moloc. Voy a hablar de los rostros antiguos, los, los antiguos dioses bíblicos. Bienvenidos oyentes a un viaje al corazón de las tinieblas antiguas. Soy su anfitrión en Sombras de Canaán y hoy desenterraremos un culto de Canaán. Vamos a observar lo que los profetas bíblicos y que aún susurra en las sombras de la historia: Asherah, Baal y Moloc. Asherah, la gran madre, consorte de él o incluso de Baal. En algunas tradiciones, la diosa de la fertilidad, los árboles sagrados y la creación, representada como una mujer desnuda, con serpientes o ramas, eran la vida misma, pero también la tentación. Baal, el señor de la tormenta, el dios toro, el que traía lluvia y truenos. Joven guerrero, con un rayo en la mano, símbolo de poder viril y fertilidad de los campos y Moloc. Es curioso que ese hombre del cual se describe, ese dios de la antigüedad que se describe, hoy lo vemos representado en las películas como Thor. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar también acerca de Moloc, el devorador de fuego asociado con Baal o con los amonitas. Un dios, un tipo de sacrificio ritual que exigía lo más preciado de la carne de los inocentes, el fruto del ser humano. Moloc lo pedía como sacrificio. Lo que más querías, un dios muy cruel, un demonio muy cruel. Estos tres no eran rivales lejanos, formaban una trinidad oscura en la religión cananea, fenicia y hasta en los altos de Israel. Los arqueólogos han encontrado miles de figurillas de Asera en las casas israelitas antiguas. Baal era el dios en casas israelitas antiguas. Y Baal era dios también, en cuanto a los reyes y comerciantes. Moloc, bueno, él era el precio de la prosperidad. Y algo que hoy en día sigue haciendo la gente. Claramente se les ha dicho, los mismos brujos de Catemaco les han dicho que no sacrificios de gente pequeña. Y ustedes saben a qué me refiero cuando digo gente pequeña. Por esto solo el comienzo. Apenas vamos solamente empezando a arrancar y ya se está poniendo bueno. Prepárate porque lo que viene no es una historia seca, es un descenso a lo prohibido. Segmento número 2. Vamos a ver esas torres eternas. 2 torres eternas. Los símbolos que vigilaban los altares. Y aquí crece el misterio. Ahora imaginemos un Baham, un alto sagrado en las colinas de Canaán. Allí junto al altar se erguían las 2 torres. No eran torres de piedra como las de una fortaleza, pero en su época eran imponentes y aterradoras. Una era el poste de Asherah, el Asherash o Asherim, un tronco tallado, a veces vivo, a veces un poste de madera enorme, liso, con ramas, plantado en la tierra, como un falo o un árbol de vida. Representaba a la diosa misma. La Biblia lo describe como algo que se plantaba junto al altar, y que los reyes piadosos cortaban y quemaban una y otra vez.
Esto lo vemos en el libro de Jueces capítulo 6, 25 al 30 y Deuteronomio capítulo 16, versículo 21. Era la torre femenina la que absorbía la lluvia y daba el fruto. La otra era una columna o pilar de Baal, el Mashebach o pilar sagrado, a veces llamado obelisco en traducciones antiguas. Una piedra vertical tallada, erguida como un rayo petrificado o un toro en pie. En Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 26, se habla de los pilares sagrados de la casa de Baal, que fueron sacados y quemados, y que eran la torre masculina, la que traía el trueno y la fuerza. Juntas las dos torres, una a un lado y la otra del otro lado, fértiles, poderosas, sexuales, simbolizaban la unión eterna de Baal y Ashera, la tormenta que fertilizaba la tierra. Los cananeos creían que al honrarlas, la lluvia caía y los campos daban cosecha. Los profetas hebreos las llamaban abominación, pero los israelitas las levantaban una y otra vez, incluso dentro del templo de Salomón, en la época de decadencia. Estas no eran estatuas bonitas, eran torres vivas de poder, y cuando caía la noche, comenzaba lo que nadie se atreve a contar en voz alta. Y aquí vamos a ver algo más aterrador en este punto, que ahí es algo horrible, pero lo tenemos que tocar. La fiesta de la carne. Orgías sagradas bajo la luna, el clímax de lo prohibido. Aquí es donde la historia se pone interesante, muy interesante. Las grandes fiestas de Baal y Ashera no eran misas silenciosas. Eran bacanales de fertilidad, creían en la magia simpática. Si los humanos imitaban la unión divina de Baal y Ashera, los dioses nos responderían con lluvia, cosechas y bebés. En los altos y en los templos, como santuarios de Ugrit, a los de Topet, los de los fenicios, se celebraban rituales públicos y también privados. Sacerdotes y sacerdotisas, es decir, Kedesha, las santas prostitutas sagradas, representaban a los dioses. Hombres y mujeres se unían en orgías rituales, sexo en masa, bajo la luz de la hoguera, con vino, incienso, música extática, bailes frenéticos, gritos que se confundían con los truenos. La Biblia lo llama prostitución sagrada en Primero de Reyes capítulo 14, versos 23 y 24. Los adoradores creían que el semen del hombre era como la lluvia de Baal cayendo sobre la tierra de Asherah. Miles de tablillas de Ugarit describen estos ritos, banquetes, música, sexo ritual para invocar fertilidad. Imagina ciertos de cuerpos desnudos, sudorosos, entrelazados alrededor de dos torres, el poste de Ashera vibrando con el ritmo y el pilar de Baal, erguido como testigo, vino derramado, gritos de placer mezclados con plegarias, todo para que los campos no murieran. Pero la fiesta tenía un precio, y ese precio se paga en el siguiente segmento. Y aquí en esta parte yo quiero enfatizar algo muy interesante y lo voy a decir. Estas prácticas que estamos viendo en la antigüedad no fueron prácticas que terminaron tristemente. Bajo el mismo, la pirámide que les mostré y ahorita las imágenes que tienen ahí a mi costado, donde aparecen ahí, los sacerdotes de Moloch, vemos algo terrible, algo tremendo. Hay unos lugares específicos
donde hay algunas piedras o monolitos, y estas piedras o monolitos están, por ejemplo, en Stonehenge y en algunos otros lugares del mundo. Ya estarán viendo ustedes por ahí las imágenes, donde efectivamente este tipo de ritos se llevaban a cabo. Qué curioso que las Torres Gemelas, el mismo nombre lo dice, 2 torres, hacían las mismas imágenes que estas columnas. No solo las Torres Gemelas, sino también en el templo de Salomón estaban estas 2 torres. Y en muchos otros sitios del mundo aparecían estas 2 torres. ¿Qué quiere decir? Que la influencia de estas entidades, dioses para algunos, continuaban pidiendo y continúan pidiendo sacrificios y continúan pidiendo orgías que se siguen llevando a cabo hoy en día. Y todo para los fines que cada quien persigue. Como los de Catemaco, que les decían a la gente que no, gente pequeña no. La gente hambrienta de poder, de riqueza, sigue realizando estas prácticas paganas hoy en día. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de ese fuego devorador. Sacrificio de animales y también de personas. La oscuridad se espesa. Ahora entramos en lo que los profetas llamaban abominación. Primero animales como el toro, símbolo de Baal, corderos, palomas, se degollaban sobre altares, su sangre se vertía sobre 2 torres. La carne se quemaba con un olor grato a los dioses, imitación a los sacrificios que pedía Dios. Pero luego, los humanos, Moloch era el especialista en el valle de Hinnom, el Gehenna, que luego se convirtió en sinónimo del infierno. Había un topet, un lugar de fuego. Los padres entregaban a sus primogénitos, gente pequeña, y eran pasados por fuego, a veces quemados, sí, claro, así, vivitos y coleando, dentro de una estatua de bronce con brazos extendidos. Según descripciones antiguas y romanas, a veces degollados primero, y los gritos se ahogaban con tambores y flautas para que los padres no se arrepintieran. Arqueólogos han encontrado en Cartago, colonia fenicia, miles de urnas con huesos de bebés mezclados con animales. Algunos estudios confirman como sacrificio ritual. La Biblia lo repite una y otra vez: hicieron pasar a sus hijos e hijas por el fuego a Moloch. Segundo del libro de Reyes, capítulo 23, versículo 10, Jeremías, capítulo 32, versículo 35, y lo peor de estos sacrificios a menudo ocurría durante las orgías. Mientras los adultos se entregaban al placer alrededor de las 2 torres, la gente pequeña ardía en el fuego de Moloch. Iluminaban los cuerpos desnudos, el placer y la muerte y la fertilidad y la destrucción perfecta en una unión cananea. Josías, el rey reformado, destruyó a Topet y el profano de los altares, pero el culto nunca murió del todo. Y aquí el punto interesante, que las personas adineradas, apoderadas, que llamamos sociedad o gente muy influyente, son los que están coludidos en todo esto y están metidos en esto porque no se llenan de tanta riqueza, de tanto poder, y no quieren que se termine. Están dispuestos a todo por conservar esto. Los secretos de los santuarios oscuros. Prácticas saturninas prohibidas, el clímax misterioso y final. Ahora lo que nadie te cuenta en los libros de historia: las prácticas saturninas ocultas. En los templos subterráneos o en cuevas sagradas,
lejos de los ojos del pueblo, los sacerdotes y las Kedesha, las sacerdotisas, practicaban ritos que iban más allá de la fertilidad, necromancia y comunicación con los muertos, ofrendas de sangre a los antepasados para obtener oráculos, trances y posesiones, y los profetas de Baal se cortaban con cuchillos hasta sangrar. Esto lo vemos en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 28. Entraban en un éxtasis y hablaban con el supuesto dios Baal, que realmente es un demonio. Ritos de incubación sexual, dormir en el santuario para que el dios visitara en sueños o en carne. O sea, entregándose totalmente a esos demonios para obtener lo que querían y tener ese tipo de visiones. Había gente que no solamente lo hacía ahí, también lo llegaron a hacer en las pirámides, en Egipto. Algo terrible. Magia simpática avanzada, figurillas de arcilla, con inscripciones como las de Kuntilet Arhut, que mencionaba a Yahvé y su Ashera, usadas para maleficios o bendiciones de fertilidad. Sacrificios que se sustituían secretos. Cuando no había gente pequeña, utilizaban animales, pero siempre con el mismo fuego. Y esa energía que se emanaba de ahí es la que ellos, las entidades, los demonios, es la que los alimenta. Estos ritos se guardaban en tablillas de arcilla en Ugrati y en templos fenicios. Solo los iniciados entraban. Se decía que Ashera y Baal descendían durante los rituales más profundos. Qué unión carnal con las sacerdotisas. No eran solo simbólicas, sino que era la diosa misma, como hablando acerca de una posesión con la sacerdotisa, que supuestamente Ashera poseía a la sacerdotisa y de esa manera tenían ese ritual. Aquí viene lo más perturbador. Algunos estudiosos modernos dicen que estos cultos nunca desaparecieron del todo, que sus símbolos, las dos torres, el fuego de la orgía ritual, resplandeciente disfrazados en otras tradiciones, pero por eso ya es otra historia. Cierra tus ojos, imagina dos torres, aún en pie en la oscuridad. ¿Las sientes? ¿Oyes los tambores? ¿El fuego? Pues gracias por acompañarme en este podcast. Realmente es algo aterrador y que hoy en día se sigue practicando. Dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno y todo lo que acabamos de ver y todo lo que acabamos ahorita de exponer son cosas normales para este tipo de personas. Y se han de reír de nosotros cuando nos ven que estamos publicando y enseñando esto como diciéndonos ignorantes. Pero no somos ignorantes. Llegará el día en que Dios los tome a cuenta. Hasta el próximo podcast, en el cual estaremos hablando de Satán, el engañador. Y recuerden suscribirse, dar manita arriba y seguirme. Comenten también si hay otro material que les interesa para que luego les traiga un podcast o un video por separado. Hasta la próxima.